Saben de que hoy vamos a hablar sobre lo que es el Domingo de Ramos. Y hoy les doy el título de esta predicación, se llama Dios ciertamente os visitará. Así de que hoy vamos a hablar de lo que es Semana Santa. Como es costumbre, bueno, no es costumbre, sino que nosotros siempre hablamos de Cristo y a este crucificado. Y hoy vamos a hablar de un tema y les anticipo de que voy a platicar una historia, voy a contar una historia que nunca se ha contado. ¿Por qué es que nunca se ha contado? Porque yo me la inventé. Así de que nunca se ha contado. Pero vamos a entender por qué. Así de que, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 50, versículo 22? Y aquí es donde está hablando sobre la muerte de José. Ya después José de haber casi está culminando sus últimos momentos, sus últimos días. Y José, el hijo de Israel, el hijo de lo que era Jacob antes, después Israel, que después le habla a sus hermanos que vienen siendo los patriarcas, en este caso sus hermanos, sus 11 hermanos y el 12. Y vemos cómo aquí dice que José les habla al corazón de sus hermanos. Y dice así, versículo 22, ¿estamos ahí? De pie, hermanos. Para que se relajen, para que no se me duerman. Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas, repitan conmigo, mas Dios ciertamente os visitará. Hablemos con el Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tienes un mensaje, Señor, para nosotros, Señor. Quieres hablarnos, Señor, acerca de ese sacrificio perfecto, de lo que se llevó la salvación en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias porque fue tu Hijo, Señor, quien se lleva toda la honra y toda la gloria, Señor, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que obedeciéndote las palabras en ese plan redentor que entre Él, tú y el Espíritu Santo llevaron a cabo, Señor, y que se culminó ahí en la cruz del Calvario, Señor, cuando Él dijo, consumado es. Tú estabas reconciliando al hombre con Dios a través del mediador Cristo Jesús. Ayúdanos a entender cada vez más la crucifixión, lo que verdaderamente significa en un Domingo de Ramos, lo que verdaderamente significa lo que es Semana Santa, Señor. Ayúdanos, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Versículo 24 y dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien. Veamos aquí, José el soñador, se le conocía como José el soñador porque, bueno, interpretaba los sueños, pero también Dios le daba sueños donde le daba revelaciones. A pesar de que no contaba José con una Biblia, tenía una convicción de que Dios los visitaría y los llevaría a la tierra que les prometió a sus padres, a su padre Abraham, Isaac y Jacob, en este caso Israel. Y vemos cómo él muere en el año 1805 a.C., por supuesto. Y alrededor de 400 años después, Dios se manifiesta en una teofanía a través de una zarza. Era el mismo Dios que llamó a Abraham para hacer de él una nación grande y poderosa, de donde más adelante en su simiente serían benditas todas las naciones en Cristo Jesús. Aquí es donde ese mismo Dios le habló a Moisés y le dio la encomienda de librar a su pueblo
de Egipto. Esto fue en el año 1446. Dios más adelante, se manifestó en teofanías. Una teofanía es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, donde nos dejaba ver y nos hablaba a través también de los profetas, de lo que tenemos la Escritura como lo que es el Antiguo Testamento. Nos dejaba ver que un día nos advertía a su pueblo de que un día que se mantuvieran en obediencia y que siguieran la ley y sus estatutos, y un día habló a su pueblo que nacería el Mesías, nacería el Redentor, el ungido, el Salvador, y les dio señales. En Isaías, vemos que en Isaías capítulo 7 y capítulo 9 dice que una virgen, dando una señal, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya más adelante en Mateo nos revela más el nombre, donde dice, y llamará su nombre Jesús, porque éste salvará a su pueblo. Noten esto, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Jesús habla de lo que iba a ser el Salvador, Dios con nosotros. Cuando mencionamos Jesucristo, habla de Jesús en su humanidad, habla de Jesús, que es lo que iba a hacer, salvar al mundo, y lo que significa también Cristo, habla de quién era Él, el mismo Dios. Es donde fíjense, lo que escribió en Isaías fue alrededor de 700 años antes de Cristo, y más adelante se cumple en el nacimiento de Jesús, cuando vemos en las Escrituras que todo se cumple al pie de la letra. Pablo dice en Timoteo 3:16, dice, y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Ahora, aquí es donde más adelante en el Evangelio de Lucas vemos cómo un ángel, una hueste de ángeles, se le aparece a unos pastores y les revela que el Cristo ha nacido. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque ha nacido el Redentor, ha nacido Cristo Jesús. Esto se estaba hablando proféticamente, bueno, en este caso se estaba cumpliendo proféticamente también lo que José dijo: Dios os visitará. En Isaías 35 menciona algo que iba a hacer el Mesías, hablando de que los ciegos verían, los mudos hablarían, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Y dice: bienaventurado el que anda en este camino de santidad, el que ande por este camino, por torpe que sea, no se perderá. Pero todo eso nos lo dejaba ver desde el Antiguo Testamento. En el Salmos 22 dice: horadaron mis manos y mis pies, y decía que un día iba a estar con nosotros. Bueno, más adelante podemos ver de que Dios mismo visitó a su pueblo, como lo dijo José, pero a lo suyo vino, menciona el Evangelio de Juan, pero los suyos no le recibieron. Y ahora también también a nosotros nos visitó a través de la predicación del Evangelio, porque un día nos predicaron el Evangelio y hemos escuchado ese versículo tan sonado, pero tan importante en las Escrituras, que mencionan algunos. Dice: si tú no conoces nada de la Biblia, comienza con este versículo, y si tú te crees que sabes todo de la Biblia, no se te olvide y regresa a este versículo: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Habla aquí ya de que también nos visita a nosotros a través de la predicación del Evangelio. Nosotros no éramos judíos, sin embargo, Dios nos visitó cuando alguien nos predicó el Evangelio, y nosotros abrimos nuestro corazón para que Él viniera, no solamente de pasada, sino que viniera y se instalara en nuestro corazón, para que Él gobernara nuestro corazón como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. En un subtítulo que puse en esta predicación, voy a hablar de una historia que nunca fue contada.
¿Cómo es que nunca fue contada? Bueno, miren, les anticipo desde ahorita, yo me la inventé. Pero va de acuerdo a las escrituras. Así de que tampoco no es de que voy a decir una herejía o algo. Es una historia, un cuento. El Señor Jesucristo hablaba parábolas, aunque esto no es una parábola. Una parábola significa es tomar un ejemplo natural para dar una enseñanza espiritual. Pero aprendemos de lo que nos dejan las escrituras para poder tomar de ahí. En este caso yo tomé de ahí para inventar una historia sin salirme del contexto bíblico. Quiero narrarlo en una forma que lo podamos entender. Hemos hablado, hemos predicado, cada año hablamos de la crucifixión de Cristo, cada año hablamos del Domingo de Ramos. Hoy vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero de una perspectiva diferente. En esta perspectiva yo estoy involucrando a actores que no están en la Biblia, actores en esta historia, pero que nos va a ayudar para identificarlo o verlo de otro panorama diferente, sin salirnos de las escrituras. ¿Me expliqué? Okay. Bueno, eso es con anticipación para que no diga, ya está hablando herejías, ya está hablando... No. Esto lo digo para que prepare su corazón, para que vea esa dimensión en la cual Dios me lo dejaba ver. Es algo que, como les digo, yo lo inventé, pero que no me salí del contexto. Y si tal vez voy a decir cosas que no están en la Biblia, pero otras que están en la Biblia. Ahora, quiero que esto lo acomode en su corazón para que entienda cuál es el propósito y el objetivo de esta enseñanza. Dios te va a visitar. Dios nos ha visitado y Dios quiere visitar la casa, tu matrimonio, quiere visitar a tus hijos, a tus padres, quiere visitar a toda tu familia, a tus vecinos, quiere visitarlos. Y hoy quiere Dios enseñarnos cómo es que lo puede hacer. Simplemente dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Así de que preparemos nuestro corazón para escuchar esta historia. Me iba a entretener mucho en estar buscando, darle los versículos y versículos como lo fui acomodando aquí, porque estaríamos buscando, pero confíen en su pastor. Confíen en su pastor de que no voy a hablar algo, porque primeramente es un temor reverente ante Dios, pero no voy a hablar algo que no vaya de acuerdo al contexto cronológico de la palabra de Dios. Tal vez así no sucedieron las cosas, sin embargo, así lo acomodé yo para que haya un entendimiento mejor. ¿Me explicó? Muy bien. Esta historia habla de una familia normal, una familia cotidiana, una familia común y corriente que vivían en Jericó. Tome en cuenta todos los detalles que voy narrando porque es como va narrando lo que... Para empezar voy a hablar del Domingo de Ramos, pero para eso... Usted sabe de que las películas siempre ponen una historia, un propósito, hablan de los protagonistas y algo donde se desarrolla un drama. Hay veces de que ponen el final al principio o ponen el final, por supuesto el final hasta el último, pero hay veces de que ponen el final al principio para después narrar cómo desarrollando la película, para que al último entendamos el final que nos viene nuevamente al final. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, espero no confundirlos. Un hombre, hablando de uno de los protagonistas, es una familia, que por supuesto la familia está compuesta por papá, mamá e hijos. En este caso, el padre de familia es un hombre amoroso, un hombre trabajador, un hombre que tenía su comercio, vivía de comercio, donde vendía lo que era, por ejemplo, si era tiempo de elotes, vendían elotes. ¿Me explico? Si era tiempo, él comerciaba y era parte de su negocio, era parte de su trabajo y le iba muy bien. La esposa era una mujer hogareña que cuidaba a su esposo y de su hijo, de un solo hijo que tenían. La esposa los dos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento y conocían de las promesas de Dios. Sin embargo,
ellos instruían a su hijo, a un niño de alrededor de unos 8 años, y le puse yo por nombre José. ¿Por qué le puse José? Porque yo le busqué así nombres. Alguien me dijo, ¿quieres conocer los nombres de los mexicanos? Las mujeres ya todas se llaman Marías. Y a los hombres todos les llaman José. José Antonio, José Alberto, José esto, María del Carmen, María del esto, María de todos. Así le ponen los mexicanos. Esto es hace unos 20 años. Ahorita hasta es difícil pronunciar los nombres de los niños. Pero bueno, por eso dije, bueno, algo para no errarle. Lo voy a poner José, para irnos identificando en esta historia. Este niño era muy inquieto en cuanto quería aprender, no que fuera travieso. Era un niño muy inquieto que tenía un carisma de esos niños simpáticos que caen bien y que a todos les agradan. Es como al vecinito que a todos saluda, a todos anda ayudando, a todos. Un niño ejemplar. Y él se llamaba José. El padre era un comerciante, un vendedor ambulante que le gustaba invertir y que, aunque era muy emprendedor en su negocio, le comenzó a ir mal en los negocios. Fue un tiempo donde pues un negocio y otro empezó a haber pérdidas y las ventas bajaron. A pesar de que vivía cómodamente, pero ya su negocio iba decayendo, en lo cual él tenía que esforzarse a trabajar más, pero no importaba el trabajo que hiciera, sino que los negocios le estaban saliendo mal. La familia de José tenía un vecino, era un publicano, un jefe de publicanos, un cobrador de impuestos que hostigaba al papá de José para que le pagara más y más impuestos. Allí estaba, como cuchillito de palo. Entonces, este jefe publicano se llamaba Zaqueo. Un hombre que, aunque era muy rico, era odiado por su trabajo que tenía. Los publicanos eran empleados del gobierno romano para cobrar los impuestos a su propio pueblo. Y ellos lo hacían sin misericordia, por eso se ganaban sobrenombres que eran ofensivos. Entonces, este hombre llamado Zaqueo este hombre trabajaba como cobrador de impuestos y era menospreciado, y lo odiaba la gente por su trabajo, y menospreciado también por su condición física, pues era de baja estatura, era chaparrito, y todos, pues imagínense, desde niño creció con complejos, el chaparrito, el enano, no sé cómo le dirían ahí los vecinos. Pero le decían, y él crecía como se iba arraigando dentro de él un coraje, tanto así de que con sus mismos vecinos se desquitaba ya como publicano y les cobraba de más siempre. Y vemos de que era un hombre que con complejos de inferioridad, y eso lo llevó a ser insensible a las necesidades y carencias de su propio pueblo. Zaqueo era un hombre vacío que escondía su corazón con una coraza de avaricia. Esa avaricia y codicia que tenía lo hacía hacerse insensible, era como piedra sobre piedra alrededor de su corazón, que se hizo tan insensible de que no sentía las necesidades de una familia como la familia de José. Cuando estaba perdiéndolo todo, estaba perdiendo su negocio, iba para abajo, y a él no le importaba, él seguía cobrando impuestos. Pues tienes que pagar, y le iba decomisando cosas. A Zaqueo no le importó la súplica del papá de José para disminuir sus impuestos. Al contrario, cada vez le cobraba más. Pues le estaba yendo mal en el negocio y le quitó todo lo que tenía al final de cuentas. El padre de José, sin nada y desesperado, comenzó a juntarse con un primo. Este primo era de mala fama, de esos de cantina, de esos que andaban ahí en el billar, para entender, de esos que no trabajaban y que tenían la fama de que le gustaba lo ajeno y comenzaba a robar, y se empezó a juntar con su primo, y ahí empezó su carrera
delicticia, donde empezaba a robar junto con su primo. Y un día por la misma necesidad que tenía, pues se fue con su primo y para proveerle, en este caso, él se justificaba para proveerle alimento a su hijo y a su esposa, aunque su esposa no estaba de acuerdo, pero él seguía haciendo lo mismo. Un día fue capturado, él y su primo, pues los encontraron robando. Esto obligó a José, siendo un niño de unos 8 años, a trabajar de mandadero, a andar limpiando ahí a los animales, andar ahí por todos lados para buscar el sustento, ya que su padre pues estaba preso, lo habían apresado. Y vemos cómo este niño, aunque era carismático y todo eso, fue madurando de acuerdo a su necesidad, la necesidad como familia. Él tomó el papel de papá, tanto así de que él era un niño, pero la hizo como el sustentador de su casa. Y este niño también llegaba a mendigar junto con los enfermos. En las entradas de la ciudad de Jerusalén, como en Jericó, que es en la ciudad donde él vivía, en las entradas se ponían ahí los mendigos, los enfermos, para pedir ayuda. Y el niño, en este caso los pobres, también se ponían ahí. Y el niño, cuando no encontraba trabajo, se iba a pedir ayuda y para que alguien le diera una limosna, una ofrenda, algo, para sustentar a su mamá, para llevarle de comer a su mamá. Este niño llegó a conocer ahí pues a todos los enfermos, a los viejitos, a todos los que pedían ahí, a unos mancos, unos que no tenían pies, y ahí se llegó a conocer y conoció y se hizo amigo de un cieguito que no era ciego, pero ya era ciego. Quiere decir que nació con vista, pero con el tiempo su vista fue degradándose, y tanto así que ya no llegó a ver nada, quedó ciego. Y él vivía a la misericordia de la gente, y lo conoció José y le ayudaba, se hicieron amigos. Su amigo se llamaba Bartimeo. Y Bartimeo ahí, él era un hombre justo, a pesar de su condición, él era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que en su momento, en su tiempo que veía, él estudiaba el Antiguo Testamento y tenía conocimiento de que un día el Mesías vendría. Un día el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios, el Hijo de David, vendría a salvar a su pueblo. Y ahí en ese momento, José le ayudaba y le hacía compañía a Bartimeo, un hombre justo que creía en las promesas de Dios, y seguido le platicaba a José, a su amiguito José, cómo Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, y cómo había prometido en que un día los visitaría y que un día vendría el Mesías. José se deleitaba escuchando las historias de sus antepasados, y le comenzaba a brillar en su corazón un rayito de esperanza, sabiendo de que un día vendría el Mesías. Ahí escuchaba, y todos los días le iba y le compartía a su mamá, aunque ella tenía algún conocimiento de las Escrituras, ella se deleitaba cuando José iba aprendiendo de lo que Bartimeo le contaba, iba y le contaba, y los dos se deleitaban ahí, en este caso en la esperanza que tenían de que un día vendría el Mesías. Un día José, por la mañana, vio una multitud de gente que seguían a un hombre que, aunque se veía como cualquier otro hombre, un hombre normal, sin embargo había algo diferente en ese hombre. Algo que radiaba una paz que sobrepasaba el entendimiento, que tenía una mirada de compasión y misericordia, y que sus palabras llenaban de paz y esperanza a casi todos los que le oían, porque también había otros que le seguían a este hombre. Unos fariseos, unos escribas, ahí lo seguían, pero con tal de hacerlo tropezar. Pero
José, cuando vio a esa multitud de gente que lo seguía, le llamó la curiosidad y se fue acercando y lo escuchaba y lo escuchaba. José alcanzó a ver que a su vecino, aquel vecino llamado Zaqueo, lo observó que aunque era aquel hombre que los había despojado de cuanto tenían, que se subió a un árbol llamado sicomoro para alcanzar a ver y a escuchar a ese hombre que seguían las multitudes. José se acercaba más y más, haciéndose pasar entre la multitud, ahí con permiso, y llegó hasta estar enfrente a este hombre que irradiaba esa paz. Y al llegar frente a este hombre, le escuchó llamar por su nombre a su vecino Zaqueo. Y él oyó cuando le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Dios quiere visitar tu casa. Dios os visitará. A muchos de nosotros Dios ya nos visitó y le abrimos la puerta de nuestra casa para que llegara y viviera y morara en nuestra casa. Entiéndase, en nuestro corazón. Cuando Zaqueo escuchó esas palabras, desciende rápidamente. Zaqueo, aunque era rico, estaba cansado de llevar una vida vacía, llena de avaricia y codicia, de enojo contra los demás. Él estaba lleno de avaricia a costa de los demás, abusando y robando legalmente, pero sin piedad. Él robaba legalmente, pero sin piedad. Y cuando escuchaba a este hombre al que seguían las multitudes y que hacía milagros y que perdonaba pecados, no le importó treparse a un árbol para simplemente conocerle, porque ya había escuchado de él. Casi su corazón se detiene cuando este hombre cruza la mirada con Zaqueo, con él y se sorprende cuando lo llama por su nombre, cuando nunca antes lo había visto. Zaqueo, cuando le escucha: Zaqueo, quiero visitar tu casa. Cuando nosotros nos predicaron el Evangelio, nosotros éramos ese Zaqueo que un día Dios quiso visitar nuestra casa, nuestro corazón. Nos predicaron el Evangelio y no fue una casualidad. Dios dice que Dios nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Nosotros somos ese Zaqueo también. Mientras tanto, José escuchaba y se sorprende: ¿cómo es posible que este hombre, quien quiera visitar a mi vecino, que es el responsable de que mi padre esté en la prisión, ya que lo orilló cuando quedó pobre, el papá de José lo orilló a que robara? Todos aquí debemos de entender de que cada uno de nosotros decidimos. Y este hombre, el papá de José, él decidió. Él perdió su fe. Aunque tenía conocimiento de las Escrituras, él perdió su fe y vio sus circunstancias y tuvo miedo y empezó a robar. Por eso estaba ahí donde estaba, en la prisión. José sigue a este hombre que va con su vecino. Y de paso llama a su mamá, ya que era vecino. Dice: ven, mira, está yendo la multitud. Este hombre le dijo a Zaqueo que abriera su casa porque era menester que fuera a visitarle. Se quedan, en este caso, y cuando José y su mamá van a la casa de su vecino y que son recibidos con gozo por Zaqueo, por la alegría de que ese hombre que radiaba esa paz lo haya visitado a su casa. Zaqueo lo recibe con gozo,
se quedan sorprendidos de cómo este hombre avaro estaba compartiendo de su propia comida. Le había preparado un banquete a este hombre. Bueno, entendemos que es Jesús. Pero le había preparado a este hombre un banquete, pero Zaqueo estaba compartiendo a todo el pueblo por esa alegría. Y no es verdad que cuando nosotros conocemos al Señor hay una alegría en nuestro corazón, hay un gozo, porque ha llegado nuestro primer amor y ese enamoramiento nos hace ver todo de color de rosa. Aún así las tempestades las vemos, ay Señor, tú tendrás cuidado de ellas. Quedan sorprendidos cuando ven que Zaqueo empieza a compartir de su comida. Y más sorprendidos quedaron cuando ven que Zaqueo se pone de pie. Y cuando se pone de pie dice unas palabras, dice: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Era un hombre muy rico, pero no le importó despojarse de lo que tenía. Dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. José y su mamá se quedaron sorprendidos de lo que estaban escuchando a su vecino decir estas palabras. Pero no solamente las dijo, sino que comenzó a repartir de sus bienes. Yo creo que se hizo una fila ahí de todos sus vecinos, a todos los que les había robado. Y ese hombre que radiaba esa paz le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Porque también también a nosotros, cuando nos predicaron el Evangelio y creímos, vino la salvación a nuestra casa, a nuestro corazón. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Solamente una persona que se encuentra perdida busca el camino. Si tú no te sientes culpable porque has violado sus mandamientos y estatutos, esto no es para ti. Pero si te sientes culpable delante de Dios porque reconoces que has robado, has mentido, has engañado, simplemente un solo pecado te apartó de la gloria de Dios. Y te sientes culpable, sucio delante de Dios. Y en ese momento es cuando nosotros podemos reconocer de que necesitamos ayuda. Hubo un cambio en Zaqueo que comenzó a restaurar los daños y comenzó a pagarle cuatruplicado a la mamá de José. ¿Cuánto te robé? Pues tanto. Pues aquí están 4 veces lo que te robé. Mientras José le decía a su mamá: ¡es él! ¡Es él! ¡Es él, mamá! El hombre del que me hablaba mi amigo Bartimeo, ¡es él! Él brincaba, José, de gusto al ver de que él era el Mesías, él era el Salvador, él era el Redentor, él era el ungido de Jehová, él es el Hijo de Dios, mamá. La mamá le brillaron los ojitos: él es mi Salvador. No solo porque le estaban restaurando los daños, sino porque estaba viendo a su Creador. Es él, mamá. José brincaba de alegría de tener enfrente a la promesa que muchos habían estado esperando. Ahí estaba frente a él y frente a su mamá. Es él, mamá. La madre de José se contagia de la alegría y el gozo de que tenía Zaqueo. Cuando gozoso le regresaba lo que les había quitado. Y ella decía en su corazón: en verdad es el Hijo de Dios, porque solo Él pudo haber quebrado el corazón de Zaqueo. Nosotros estamos aquí porque un día su palabra quebró nuestro corazón como martillo. Paz. Eres un mal padre,
eres una mala esposa, eres un mal hijo. Nos redargulló, nos dio vergüenza delante de Él. ¿Quién es ese hombre maravilloso? Se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Más adelante va José con su amigo y le platicó todo lo que vio y todo lo que oyó, y poco a poco Bartimeo comenzó a escuchar una multitud que se venía acercando por el camino, y le preguntó a su amiguito: ¿qué está pasando? Mientras que en el corazón de él comenzaba a acelerarse, José le dijo: es Jesús que nos ha visitado. De repente Bartimeo se levanta y comienza a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David. Y aunque la gente lo menospreciaba: cállate, cállate. Aún la gente que seguía a Jesús: guarda silencio. Él clamaba más alto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese sobrenombre, Hijo de David, es uno que se le daba al Mesías, al Hijo de Dios. Bartimeo vio la oportunidad y la aprovechó. Espéreme tantito, pastor, pero era ciego, ¿cómo es que vio? Ese detalle se le pasó, pastor. Es que vio con los ojos del corazón. Su corazón empezó a palpitar, acelerándose. Es como en aquella ocasión cuando Jesús, ya resucitado, va camino a Emaús y se topa a estos dos de sus discípulos y les comienza a preguntar: ¿qué es lo que está pasando? Ellos le dijeron: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado? Que Jesús, profeta de Dios, murió y nosotros esperábamos que fuera el Mesías. Más adelante se fue con ellos caminando y Él les comenzó a decir: oh, insensatos y tardos de corazón, ¿no era lo que esto estaba escrito? Y les comenzó a hablar desde Moisés, desde los profetas, anunciándoles que esto tenía que pasar. Ellos dijeron: ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos esas palabras? Así Bartimeo ardía su corazón. Aunque no veía, podía sentir esa luz, podía sentir esa paz. Algo que es algo sobrenatural cuando escuchamos, cuando vemos la obra de Dios frente a nosotros. Sansón estuvo ciego, le quitaron los ojos por rebelde, por imprudente, por acelerado, pero después vio. ¿Cómo es que vio si no tenía ojos? Porque también vio con los ojos del corazón, vio su realidad, vio su condición, pero también vio a aquel que lo podía fortalecer para cumplir con el propósito por el cual fue creado. Tú no eres una casualidad. Dios te creó con un propósito. Bartimeo vio la oportunidad y la aprovechó, y Jesús le mandó llamar, y José, su amiguito, le ayudó a su amigo y le susurró al oído: ten confianza, amigo, Jesús te llama, amigo. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le contestó: quiero recobrar la vista. Él no dijo: quiero ver, no, ya había visto antes, pero fue perdiendo la mirada, fue perdiendo la vista. Y en ese momento él dijo: quiero recobrar lo que antes tenía, recobrar la vista
Pero Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Este hombre tenía más fe, no solamente para poder ver, sino para una fe salvadora. Muchos vienen a la iglesia con una fe para que Dios les provea un trabajo, para que les solucione su matrimonio, para que les ayude con sus hijos que están en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución. Pero después de que Dios los ha librado, después de que Dios ha proveído, se han apartado de Dios. Muchos recibieron sanidad, pero siguen en su condenación por no aceptar al Señor Jesucristo. Dios los visitó, pero lo rechazaron. Dios visitó a su pueblo. Jesús visitó a su pueblo. Y dice que cuando llegó a Jerusalén buscó fruto en una higuera y no encontró. Cuando llegó Jesús vio el templo y no encontró fruto. Cuando Jesús sanó a 10 leprosos y solamente uno regresó, dijo, ¿qué no eran 10? Y le dijo a aquel que regresó, tu fe te ha salvado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué te trae aquí? ¿Para quedar bien con el pastor? ¿Porque ahí me entretienen a mis hijos? ¿Qué te trae aquí? ¿O porque Dios te ha salvado? Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y por primera vez vio el rostro de su Creador. Por primera vez vio el rostro de Jesús. Un día nosotros le vamos a ver cara a cara, ojo a ojo. Y le veremos tal como Él es. Pero también volteó y vio a su amiguito y vio el rostro de su amiguito José. ¿Eres tú, José? Sí, soy tu amigo, José. Al otro día era sábado y Jesús visitó a sus amigos, a un amigo llamado Lázaro y a sus hermanas Marta y María. Y ahí ese día la familia le hizo un banquete a Jesús. Honrándole, le prepararon un banquete donde María en gratitud se acerca a Jesús por lo que había hecho, porque había resucitado a su hermano. Se acerca a Jesús en gratitud durante la cena con un frasco de perfume de nardo puro, de mucho valor, y unge los pies de Jesús, enjuagándolos con sus cabellos. Aunque algunos la criticaban por lo que había hecho, Jesús les dijo, dejadla. También cuando dice dejadla es porque ella había entendido, había creído en las palabras de Jesús de que Él iba a ir a la cruz. Porque le dijo Jesús, esto servirá para mi sepultura. Vemos también de que Jesús visitó a otra familia. Visitó a Zaqueo, visitó a Bartimeo y ahora estaba visitando a una familia, a su amigo Lázaro. Dios te quiere visitar. Al otro día era domingo, como hoy. Cuando Jesús visita Jerusalén, donde es recibido con una calurosa bienvenida por una multitud, donde junto con ellos venía José también. Venía ese niñito entre la multitud y junto con ellos la gente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, bendito el que viene. Cuando entró Jesús ahí a la ciudad, la
gente clamaba y gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunos le dijeron a Jesús, si miras cómo lo que están diciendo, hijo de David, hijo de David. Y eso les molestaba a los fariseos, diciendo, cállalos. Si ellos callan, las piedras hablarán. Si tú no hablas, las piedras hablarán y darán testimonio de lo que tú no hiciste. Jesús visitó a Jerusalén. Era el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de José que le dijo, Dios mismo os visitará. Era el mismo Dios que habló en la zarza a Moisés diciéndole que os liberaría de la esclavitud del pecado de este Egipto. Dios quiere visitar tu casa, tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a tus vecinos, aunque sean de lo peor como Zaqueo, aunque sean ladrones, aunque sean mentirosos. A Él no le importa la condición de tu casa, a Él no le importa si eres pobre o eres rico, o si estás sucia. Él viene a limpiar. Él viene a limpiar nuestro corazón. A Él no le importa la condición de tu casa, aunque hayas perdido todo, como la familia de José. Ya no tenía nada. Muchos hemos venido a los pies de Cristo porque ya lo habíamos perdido todo. La esperanza. Perdimos la paciencia. Él quiere visitarte hoy domingo, en tu corazón, para que te visite como a Bartimeo. Él quiere visitarte para que le muestres tu gratitud como María, por haber traído a la vida a su hermano Lázaro. Unos días más tarde, la mamá de José va a visitar a su marido, que está siendo sentenciado junto a su primo a la crucifixión por los delitos que había cometido. Pero lo pone al tanto. El papá de José vio en su esposa algo diferente. Su rostro brillaba. Una sonrisa se dibujaba en el rostro de la mamá de José. Venía José con ella. Fueron a visitar a su papá. Lo ponen al tanto de lo que había pasado, de que José y ella habían conocido a Jesús de Nazaret y cómo daba el perdón a los pecadores como Zaqueo y cómo devolvió la vista a los ciegos como al amigo de José, como Bartimeo. Su esposo se preguntaba entre sí, ¿será que también me perdonaría a mí también? ¿Será que podrá limpiarme de mis pecados? Él se sentía culpable. Él se sentía sucio delante de Dios. Él conocía de las Escrituras y se había apartado. Mientras hay vida y esperanza,
pero al mismo tiempo comenzaba a brillar dentro de él, en su corazón, al oír de Jesús de Nazaret. Cómo perdonaba a los pecadores, cómo resucitaba a los muertos, cómo daba vista a los ciegos. En Jesús estaba cumpliendo todas las promesas de Dios. Dios envió a su Hijo con el propósito de salvarnos. Él un día, entrando a la sinagoga, él leyó el libro de Isaías y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El papá de José se estaba contaminando de ese gozo y de esa alegría al escuchar de lo que Jesús había hecho en su familia. Al otro día es sentenciado para ser crucificado. Y ese mismo día también escucha que Jesús es sentenciado a la cruz junto con él. Él decía: ¿cómo es posible? Él es el rey de los judíos. Cuando lo llevan, se abren las puertas del pretorio y va saliendo Jesús. Por primera vez ve a Jesús. Y junto con él van camino al Gólgota para ser crucificados. Y él va viendo cómo sin piedad lo van azotando, lo van escupiendo, se van burlando de él. Y él se preguntaba en sí: ¿en verdad este es el rey de los judíos? Pero se acordaba del testimonio de su esposa y de su hijo, y cómo algo había cambiado en ellos. Allí estaba viendo cómo azotaban a un hombre inocente. En el momento que estaba crucificado a la izquierda de Jesús, se acerca a su esposa llorando, y José también estaba llorando, no solo porque estaba viendo a su padre crucificado, sino porque estaba viendo al rey de los judíos crucificado, a su Mesías, a su Salvador, a su Redentor. Estaba crucificado al centro de ellos. Al mismo Dios que los había visitado. La mamá de Jesús, la mamá de José le decía: es Él, no tengas duda, es Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y los tres le escucharon decir a Jesús: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. En otras palabras les decía: Padre, déjalos que me crucifiquen, que se cumpla nuestro plan redentor. El padre estaba viendo cómo habían crucificado a su hijo. Dios estaba enojado con el mundo. Dios estaba enojado contra todo género humano, porque se habían apartado, se habían desviado, porque su pensamiento era de continuo solamente el mal. Pero más enojado estaba porque habían crucificado a su hijo. Un hombre que se cuidó día con día desde que nació. Él no iba al templo a ofrecer ofrenda. Él dijo: yo soy la ofrenda. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la zarza que habló a Moisés. Yo soy el que soy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Déjalos que me crucifiquen, como rogándole a su Padre que no detenga su ira por crucificar a su hijo, que él mismo se estaba tomando esa copa, la copa de la ira de Dios. Estaban matando a su propio rey. Un regicidio. Mientras el tío de José, el primo del papá de José, también estaba crucificado a la derecha de Jesús. Le decía: si tú eres Cristo, sálvate a ti y a nosotros también. Respondiéndole su primo le dijo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Tú y yo estamos aquí por ladrones. Estaba confesando su pecado. No puede haber salvación si no confiesas tu pecado. Y para que confieses tu pecado te tienes que dar cuenta que es por ti que crucificaron a Jesús. Es por mí que crucificaron a Jesús. Que te sientas culpable, sucio delante de Dios, sucia delante de Dios, porque no hay justo ni aún uno. En ese momento cruza su mirada con Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo está reconociendo como el rey. Tú eres el rey de los judíos, tú eres mi rey, mi salvador, mi redentor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie te puede apartar del hueco de mi mano. Ese niño José y su mamá miran el rostro de su padre
se dibuja, a pesar de un dolor, se empieza a dibujar una mueca de sonrisa en su rostro, a pesar de la agonía en la cruz. La esposa le decía, es un momento, amado mío, es un momento solamente, es un momento. En él empezó a brotar una paz que sobrepasa el entendimiento. Y les decía, un día estaremos juntos con nuestro Rey, por una eternidad. El Padre les decía, hoy nos ha visitado Dios. Hoy nos ha visitado el Salvador. Hoy nos ha visitado el Hijo de David. Hoy ha venido la salvación a nuestra casa. Más adelante, en medio de una oscuridad tenebrosa, escucharon a Jesús decir, Tetestai, Tetestai. ¿Qué quiere decir? Consumado es. Había terminado la obra salvadora, la obra redentora de salvar a toda la humanidad, a todos aquellos que en Él creen. He dado el pago por ellos. Tetestai, Tetestai. Es como cuando un pintor termina su obra maestra y le da la última pincelada. He terminado mi obra. Jesús estaba terminando su obra. Como cordero fue llevado al matadero. El padre de José fue condenado por ladrón y estaba pagando con la sociedad sus delitos. Y con Dios, Jesús saldó su cuenta, pagó por él. Este hombre en la mañana estaba clavado en la cruz. En la tarde ya llevaba una corona de parte de Dios, simplemente por haber creído en su Rey, en Jesús. En la mañana este hombre era enemigo del César, pero por la tarde era amigo de Dios. Por la mañana era despreciado por los hombres, en la tarde disfrutaba de la comunión con los ángeles. Por la mañana moría como un criminal en la tierra, pero más tarde vivía como un ciudadano en el cielo con Dios. Esa es una historia que nunca fue contada. Un día como hoy, un domingo como hoy, Jesús visitó a su pueblo en Jerusalén. Y lo recibieron con regocijo, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una multitud lo recibía y hacían enramadas para que pasara. Por eso se le llama Domingo de Ramos, porque estaba entrando el Rey. A diferencia de los reyes terrenales,
Ellos entran en un caballo blanco, un caballo negro, del color que sea, pero un caballo grande que representara su reinado, el mejor de todos, mostrando opulencia. Jesús entró en un asnito, mostrando su humildad. Y es por esa humildad que nos conquistó. Iba entrando él a Jerusalén un domingo como hoy. En el mundo evangélico, muchas iglesias van a ser llenas estos días. Una multitud se va a acercar a las iglesias. Pero así como con Jesús, cuando iba entrando, la gente se regocijaba. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana. Que traducido es sálvanos, Señor, sálvanos del yugo romano. Unos días más tarde, muchos de ellos a coro gritaban: ¡Crucifícale! 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 Decía el pueblo: rompamos sus ligaduras, matemos al ungido y quedémonos con su herencia. Crucifícale. Muchos al salir de la iglesia van a gritar: crucifícale, con sus acciones, avergonzándose del Señor, del que les dio la vida. Crucifícale, crucifícale. Muchos no entienden de la esencia de la Pascua, la esencia del verdadero sacrificio, y lo rebajan a una coneja, a un conejo de Pascua. Qué patético. Iglesias apóstatas, pastores asalariados que quieren complacer a su congregación y no al que los llamó, porque están llevando a una congregación y que con sus acciones le están gritando: crucifícale, crucifícale. Su sangre sea sobre nuestros hijos. Por eso muchas iglesias están solas. Y tarde que temprano lo van a ver con sus hijos. La sangre de Cristo los avergonzará. Por eso nunca te canses, pastor, de predicar la palabra, de predicar el evangelio. Hermano, hermana, no te avergüences del Señor Jesucristo. Aquel que dijo: consumado es, consumado es. Tetestai, tetestai. Cuando le anunciaron a Poncio Pilato que Jesús ya había muerto, él se sorprendió. ¿Cómo es posible que ya murió? Porque la crucifixión era un castigo para una muerte lenta, porque era una muerte por asfixión. Era una muerte que era muy, muy dolorosa, porque no podían respirar. Se les era casi imposible respirar. Y aunque respiraban poco, era difícil para ellos respirar.
Dice Isaías 53, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo es que murió Jesús? Siendo un hombre joven, fuerte, un hombre que no se desvelaba, un hombre que cuidaba su salud. ¿Cómo es que murió? Porque es que a los otros se les tuvieron que quebrar las piernas, las rodillas para que se desangraran, pero él murió antes. ¿Sabes? No fueron los azotes, aunque fue experimentado en quebranto. No fueron los clavos, no fue una corona de espinas que le atravesó su piel. No. Era la agonía que sufría. Cuando él dijo: Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado, Señor? ¿Por qué me has desamparado, Señor? Dios es un Dios santo, 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 y no puede ver el pecado, no puede ver la inmundicia. Y Dios ya no pudo ver a Jesús porque se vistió de tu pecado y el mío. No fueron los clavos, no fueron los azotes. Fue la separación del Padre con su Hijo. La agonía de estar sufriendo, que había estado con su Padre por una eternidad. En unos momentos se estaba separando de su Padre y su Padre ya no lo podía ver. Dios estaba vaciando toda su ira, la ira contra todo ser humano, la estaba llevando un solo hombre, porque hay un solo mediador, Jesucristo, hombre, entre Dios y los hombres. Él estaba llevando la reconciliación de Dios con el hombre para saldar las cuentas. Yo que he estado contigo una eternidad, Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nunca olvides esta historia, porque es la historia de Dios, es la historia de su Hijo. Hay 4 evangelios que lo atestiguan. Él dijo: yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él os recordará todo lo que les he dicho.
Cada escritor de los evangelios estaba escuchando la voz del Espíritu para que narrara con detalles lo que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Pongámonos de pie. Honremos a aquel que nos dio la vida. Honremos a aquel que un día dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No juegues con tu eternidad. No juegues con tu salvación. Tú decides si la sangre de Cristo te protege o si tú mismo pisoteas la sangre de Cristo avergonzándote del Señor. Tú decides. He aquí, hoy es el día de salvación. Tú decides. Sobre todo, por el rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Gracias, Señor, por esa sangre vertida en la cruz. Gracias, Señor, por esa salvación. Gracias, Señor, porque nos visitaste, Señor. Gracias, Señor, porque visitaste tu pueblo. Gracias, Señor, porque visitaste a Bartimeo, a Zaqueo, a María, a Marta, a Lázaro. Gracias, Señor, porque un día nos visitaste, Señor. Gracias, Señor. Tu amor, Señor, nos impulsa, Señor, nos arrastra, Señor. Tu ejemplo, Señor, nos arrastra a seguirte, Señor, a obedecerte, Señor, a amarte y glorificarte como tú te lo mereces. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias, Señor. Por eso tú le diste toda autoridad, la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tú le diste un nombre que está sobre todo nombre, y que tarde que temprano toda rodilla se ha de doblar y confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. En la cruz moriste por Cántale con el corazón, alábale y glorifícale. no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz
fue por mí, por amor. Dígale con sus propias palabras: gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Te bendecimos, Señor. Damos toda honra y toda gloria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias.